Bienvenidos a un nuevo programa de Mente, Cuerpo y Espíritu con Laura Zamora. Hoy tengo el honor de conversar con una amiga que se conecta desde Argentina, que conocí durante un retiro que hicimos ahora en marzo y realmente estoy súper feliz porque está acá con nosotros. Más que una profesional, ella es un canal de sabiduría y transformación. Ella es Mirna Celeste Bonada, química farmacéutica, investigadora, terapeuta holística e integrativa en biodescodificación y sabiduría ancestral. Guardiana de la sabiduría hebrea, mentora en Cábala y facilitadora de múltiples métodos de sanación cuántica. Además, es autora del libro digital Reescribe tu historia y creadora de talleres profundamente transformadores. Hoy vamos a hablar sobre el momento actual que está atravesando la humanidad, pero lo haremos desde una mirada espiritual, desde la cábala, desde lo ancestral, desde lo profundo. Vamos a tocar temas como las profecías, el despertar de la conciencia, lo que significa realmente sanar y cómo podemos vivir con más conexión en medio del caos. Bienvenida, Mirnita, gracias por estar acá. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laurita? Muchas gracias por esta oportunidad maravillosa de estar en tu programa, con tu comunidad. Para mí es un honor, así que bueno, acá estoy a disponibilidad tuya, Laurita. Gracias, mi amor, a ti por estar. Primero que todo y antes que nada, es importante para mí que compartas, ¿verdad? Un poquito, un resumen de lo que ha sido tu camino, tu historia Sí, y cómo terminaste llegando a la parte espiritual, cómo llegaste a la cábala. Cuéntame. sí, mira, sí, fue resumidamente, siempre tuve desde pequeña momentos así, insight espirituales, siempre. Como que yo ya estaba presintiendo un mundo espiritual. Y bueno, cuando fui creciendo, ya alrededor de los 18 años aproximadamente, sentí un gran deseo de acercarme a Dios plenamente y sobre todo de ser monja misionera. Así Mm, que yo ya estaba casi lista me había hecho amiga de una monja y la monja me estaba ayudando para que yo pudiera resolver todo eso y estábamos trabajando las dos. Yo estaba ahí, ¿no? Con todo ese interés de irme al Brasil, íbamos a estar trabajando allá, me hizo conocer su congregación, demás, en fin. Pero después definitivamente aparece una familia evangélica y ellos me invitan a decirme lo siguiente: Mirna, a ver, dice, ¿tú no quieres formar familia, no quieres tener hijos? Le digo, sí, pero es que en este momento no lo veo como, para mí en este momento quiero solo a Dios y servir a Dios. Entonces me dice esta persona, bueno, mira, métete en el Evangelio, que acá dice, no es necesario que tú te hagas monja, o sea, que entres en celibato, puedes tener una familia y servir a Dios. Y me gustó la idea, así que Laurita, me metí de cabeza a la religión evangélica y de ahí fui progresando mucho con los años. Fui ungida, como le llaman ellos, y me dieron autoridades ahí, algunas funciones, ¿no? Me dieron con el tiempo, con los años, la función de pastora, apóstol, profeta y maestra. Y wow. bueno, y estuve ahí varios años, estuve realmente hasta casi los 50 años. Hoy tengo 58 años, así que estuve desde así firme en estos llamados y desde los 25, 30 años hasta los 50, ahí funcionando plenamente en la iglesia. Y de los 50 en adelante empecé a atravesar muchas crisis, entre medio me separé, me quedé con mis 3 hijos a cargo yo sola y eran muy chiquitos, ellos tenían 3 años y 5 años la mayor, los mellizos 3 y la mayor 5, y de ahí yo vuelvo a hacer otra crisis
y esa crisis coincide también con la aparición de la pandemia. Y entonces ahí ya entra también a jugar un papel una persona que era pastora como yo y profeta y de repente se convierte a otra religión que se llama Raíces Hebreas de la Fe. Y básicamente es ella la que me introduce en todo lo que es la Torah. Y bueno, estuve como 1 año y medio con ella firme en la Torah, cuando ya después yo encuentro a los cabalistas, a los maestros cabalistas, y me empezaron a impactar muchísimo los cabalistas y me pongo ahí con ellos a estudiar. Y pues que esta mujer no le gustó, que yo me había ido de las raíces hebreas a más abrazando la cábala. Y entonces ella me bloqueó de todas sus redes y bueno, se cerró la comunicación con ella y entré entonces a comunicarme con Mario Sabán, con Albert Goslam, con Javier Wolkoff y ya empecé mi camino que es el que hoy estoy siguiendo. O sea, es bastante, de muchas crisis y cambios y soltar y dejar y abrazar lo nuevo y así estuve por muchos años. Y ahora ya estoy con la cábala firmemente y Torah, las dos cosas, por supuesto, no todo, es que todo está unido. Solo que hay personas que se abocan únicamente a la Torah literal y otras, que son los maestros cabalistas, conocen la Torah literal, pero profundizan y llegan a la cábala, que es el cuarto nivel de interpretación profundo de la Torah. Más o menos para resumirte, esa es. Sí, bueno, Mirna, tremenda historia, ¿verdad? Que a mí se me había olvidado que tú fuiste monja. ¡Wow! Que tú estuviste sirviendo fielmente a la iglesia, que estuviste ahí en misión, entregada totalmente. Me encanta. Cuéntame entonces cómo entró el mundo farmacéutico y cómo llevaste estas dos vidas de la mano. Me causa Bueno, qué buena pregunta, la verdad, porque fue caótico. Lo mío fue caótico. Porque de haber sido científica, porque imagínate que yo fui investigadora, yo trabajé en el CONICET, o sea, en el Centro de Investigaciones Científicas de acá de Mendoza, que acá se llama CRICIT, acá en Mendoza, que depende del CONICET de Buenos Aires. Y trabajé en genética y trabajé en investigaciones con la leche, con ratas y todo eso. O sea, yo bien científica, imagínate, con los microscopios, con todo ese ambiente. Y sí, yo andaba con la Torá, la Biblia encima y todo. Y era como un lío porque no coincidía una cosa con la otra para nada. Y luego también, bueno, empecé mi vida laboral, ¿no es cierto?, como farmacéutica. Y ya ahí también se fue fuerte encontrarme, ¿no?, con dos realidades tan diferentes. Una realidad espiritual y una no, que yo la veía no espiritual. Pero después, con los muchos años, el trabajo fue aceptar estas dos realidades y tratar de unificar estas dos realidades, lo cual fue todo un parto para mí. Sí, porque yo me escapaba de la farmacia y me enojaba con la farmacia y rabiaba con la farmacia y con todo el contenido de farmacia, porque yo amaba mi Torá y mi cábala, entonces la farmacia era algo que, wow, si pudiera haberla borrado del planeta, yo creo que la hubiera borrado. wow. Así que mira la crisis que yo tuve tan grande y que duró muchos años de rebeldía hacia la farmacia. Algo fuerte, fuerte, chicas. Sí. A los que estén escuchando también, no se imaginan lo que es pasar año tras año rabiando, enojada contra lo que iba descubriendo, que era tan divergente y tan diferente a lo que yo estaba aprendiendo de la espiritualidad, de las enfermedades. Así que estaba que volaba como un fosforito en aquellos años.
Tal cual, yo me lo imagino, por eso te lo pregunté, porque es que son dos polos opuestos, son dos mundos completamente distintos y por eso yo te quise invitar a que tú formaras parte de mi serie acá en el programa, porque siento, aparte de que te admiro muchísimo, que tienes muchísimo que aportar, porque tu camino ha sido largo y súper nutritivo, o sea, es rico en mucho conocimiento, Sí, conocimiento que yo creo que se debe compartir, que se debe ofrecer para que cada persona que esté allá afuera pueda escuchar esta información y abrir un poco la mente, como siempre yo digo cuando empiezo un programa, los invito, hago una invitación para abrir la mente y a escuchar todo lo que acá se va a compartir, que básicamente son personas como todos, somos todos humanos, todavía estamos acá y simplemente compartimos basado en nuestra experiencia y conocimientos. Así que vamos a tocar eso a profundidad después en otros programas, ¿cómo porque no? Sí, gracias. es Gracias una por darme ese espacio, la verdad. por Ujú. supuesto, mi amor, tú tienes mucho que compartir y esto tiene una tela grande para cortar. Bueno, Mirnita, vamos a compartir un poquitico, yo sé lo que es, porque también estoy relacionada con ese mundo, pero una breve información de qué es la Torá y la Cábala, para que Ujú. todo el que está allá afuera que no sabe qué es, que nunca ha escuchado esto, pueda entender. Bien, bien. Esto es una historia de hace más de 5.000 años, que un pueblo que se llamó pueblo hebreo, estaba esclavo de un imperio que se llamó el Imperio Egipto. Y este pueblo estuvo muchos, pero muchos años ahí, pues fabricaban las tumbas de los egipcios. Y pasó que ellos clamaban, oraban a su modo, hablaban a su modo a un Dios que los pudiera escuchar para que mandara un redentor, para que los liberara, porque era que más de 400 años morían entre las tumbas de los egipcios con una pequeña ración de comida por día y trabajaban ahí, ¿no es cierto?, con el barro, armando los ladrillos y no había más esperanza para ellos que seguir allí, pues con nada o cero de libertad. Entonces, eran muy precarias sus viviendas frente a todo el oro y el imperio egipcio, así que bueno, en fin, pasó que se levantó un caudillo allí dentro, o sea, un caudillo hebreo camuflado como egipcio, que también tiene una historia profunda porque los astrólogos decían que iban a ser un niño, una luz, un niño luz, que iba a derrocar al imperio egipcio y entonces mandaron ellos a matar a todos los niños y una madre que se llamó Yobel, una madre hebrea, tenía allí un bebé y lo puso dentro de una canastita y lo puso en el río Nilo, una canastita bien calafateada, ¿no? Protegida del agua, y lo puso ahí para que Dios hiciera algo con ese niño y fue a parar a los brazos de la hija de Faraón. Así que imagínense, Moisés, hebreo, fue adoptado como un egipcio y vivió como un príncipe. Allí vivió lleno de lujos, de riquezas y de mucho amor de su familia, allí que lo adoptaron con amor. Pero cuando él creció, sintió el llamado, dice que en el desierto apareció una zarza que ardía, él estaba cuidando sus rebaños, pero vio una zarza, una planta en el desierto, una planta silvestre que ardía y que no se consumía. Y entonces Moisés le llamó la atención esa planta que nunca se consumía y se acercó hasta que luego siente como una voz, algo así, que le dice, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y ahí le da instrucciones, le dice que él lo va a enviar a rescatar al pueblo hebreo, que él era un hebreo, le hace ver, le hace recordar su origen, en fin, todo empieza a cerrarle a Moisés. Y entonces Moisés acepta esa encomienda y, y se despide de la casa familiar de los egipcios, se despide
y se va a convivir con los hebreos, aprende de ellos, los recuerda su origen. Allí trabajando con las tumbas y todo, como uno más de ellos, y todos estaban asombrados porque como el príncipe que vive en los palacios ahora estaba haciendo barros con ellos y bueno, y entrando en relación con sus hermanos hebreos, que él decía que ellos eran sus hermanos, entonces lo reconocieron y ahí fue que Dios le hizo sonar más fuerte la voz de su misión. Y bueno, pues ahí pregonó Moisés, dijo, llegó la hora, dijo, nos vamos de acá a la tierra que Dios nos va a enviar. Y entonces todos se asustaron y que no, y que les dio miedo. Todos querían salir de ahí, pero a la vez, como Moisés no les decía a dónde específicamente iban a ir, solamente les decía que era una tierra prometida, que se tenían que ir, que era una tierra que ya la iban a conocer, pero había que hacer un viaje, una peregrinación hacia esa nueva tierra. Así que bueno, finalmente el pueblo accedió, algunos no se fueron, otros sí se fueron, y ahí sucedió el terrible milagro de la apertura del Mar Rojo, el Yansuf, que se llama en hebreo, y ahí fue que el pueblo pasó en seco, ¿verdad? Que fue una travesía muy, muy profunda, con muchas connotaciones emocionales, espirituales, que otro día lo podemos ampliar. Y finalmente salieron hacia esa otra tierra que Dios les dijo que se las iba a dar, pero esa tierra eh, estaba con enemigos allí, pero después que cruzaron el mar, allí Dios llamó a Moisés a un retiro, vamos a decir, con él. Entonces Moisés se fue, dejó al pueblo allí en el desierto y se fue porque Dios lo llamó para darle instrucciones. Y resulta que las instrucciones que le dio fue la Torá. Es decir, es la Torá, que es lo que fue originalmente, que son las tablas que traía Moisés en las manos. Si alguien ha visto la película, Los 10 vieron que, mandamientos. ¿cómo? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, bien. Esas tablas eran azules, eran de zafiro azul y tenían secretos tremendos de inmortalidad, secretos de sanación, de amor, de libertad, o sea, digamos que tenía el mapa para que nosotros fuéramos libres, soberanos, viviéramos eternamente, fuéramos siempre jóvenes, no hubiera divorcios, separaciones, asesinatos, enfermedades, nada. Esa fue la Torá que bajó Moisés del monte, la traía en sus manos, y dice que esa Torá, que era de piedra de azul zafiro, ahí tenía dentro de esa piedra grabado los secretos estos que estoy diciendo. El pueblo hizo un cortocircuito, porque como Moisés se demoraba, el pueblo hizo un cortocircuito. Esas tablas eran cuánticas. ¿Qué quiere decir cuánticas? Mm. Ellas tenían un nivel vibracional tan alto que flotaban en las manos de Moisés. ¿Ves? Así que no es que las tenía que sostener, él estaban adheridas como si fuera un imán, la mano de Moisés, y las traía así, irradiadas así, junto con su campo electromagnético, traía todo ese fuego azul. Pero cuando Moisés se encuentra con lo que hicieron un becerro de oro porque creyeron que Moisés estaba muerto, y ese becerro de oro cobró vida inclusive, bueno, entonces Moisés se enojó y tiró las tablas y se rompieron las tablas y tuvo que ir a buscar luego, después de unos días, un nuevo set de tablas, pero ya los secretos esos de inmortalidad y todo eso iban a estar, ya estaban como más escondidos. No estaban a simple vista como las primeras tablas, el primer set de tablas. Este segundo set de tablas significa que la humanidad iba a tener que
escarbar, trabajar y va a tener que, digamos, ganarse el conocimiento que hay ahí. ¿Ves? Revelar esa luz escondida, porque antes el primer set, la luz estaba a disponibilidad. En realidad no se rompieron las tablas. Voy a explicar lo que pasó. Las tablas tomaron peso, tomaron densidad, causa del cortocircuito de la humanidad en ese momento. Las tablas tomaron peso, cayeron por el peso y los secretos, que eran letras hebreas que estaban en ese zafiro, volaron y se fueron a la fuente. ¿Ves? Sí. Así que ahí ya entró lo que hoy vivimos, ¿no? Que no vivimos más de 80 años, la vejez, el deterioro, las enfermedades y todo eso. De ahí surge la Torá. Pero la primer Torá era espectacular. Y la segunda es también, pero tiene todo escondido. Hay que escarbar allí. ¿Y cuál es la herramienta para ir a profundizar esa Torá? Es una colección de libros que se llama el Zohar. Y en esa colección de libros, cada porción de la Torá está decodificada. Entonces, cuando nosotros vamos al Zohar, podemos decodificar lo que hay detrás de la letra del segundo set de tablas. ¿Entiendes? El Zohar, vamos a decir, es el traductor de lo que dice la Torá literal. Vale. Entonces podemos decir que la Torá vendría siendo para alguien que es del mundo cristiano o que tiene el conocimiento, digamos, general. La Torá vendría siendo como la Biblia para los hebreos, para los judíos. Exacto, es la Biblia. Es la misma Biblia que es para tanto católico, cualquier otra religión, testigos de Jehová, lo que sea. Es la Biblia, pero ¿qué pasa? La primer palabra, vamos a decir, o Biblia, entre comillas, es la Torá, y la Torá estaba hecha con letras hebreas y en el idioma hebreo, ¿sí? Ahora, los pueblos asumieron que esa Torá era para todos y comenzaron, porque fue para todos, comenzaron a llevar esa información de esa Torá en hebreo a los idiomas de todos los pueblos. Del mundo. Y en esa traducción que hicieron, se fue desconfigurando el sentido real, incluso han puesto libros como que forman parte de la Biblia. Cada religión hizo su escenario con la Torá. Vamos a decir, una religión dijo, bueno, yo voy a vestir mi religión con estas historias y eligió los libros, ya armaron el compendio de libros, armaron una religión, pusieron sus líderes, etcétera. Otros dijeron, vamos a agarrar también nosotros la Torá, pero para nosotros este libro sí, este libro no, y armaron otra denominación, y otros también aparecieron los metafísicos, los esotéricos, los brujos, y todos tomaron de la Torá y armaron su propio, no sé cómo llamarle, kiosquito le llamamos acá, o sea, como decir, un negocio, porque toda religión luego termina siendo, como ustedes ya saben, como acá en este mundo se necesita dinero para vivir, bueno, que mejor eh, aprovechar la debilidad espiritual de la humanidad y sacar unos pesitos. Exacto. Sí, entonces básicamente, para decirlo resumido, la Torá vendría siendo el libro bíblico que contiene todas las leyes por las cuales ellos se rigen en cómo hacer un buen comportamiento como seres humanos, como individuos. Y la Exacto. Cábala vendría siendo, ahí te lo dejo, ¿qué vendría Bueno, siendo la Cábala? la cábala, como dije, a la Torá se la puede leer desde 4 niveles de percepción. ¿Ves? Yo puedo leer con una primera mirada y obtengo una mirada literal de lo que dice ahí en forma literal.
No le pongo ni le saco, no interpreto ni no interpreto, lo leo tal y cual está. Una segunda mirada ya va más profundo, ya comienzo a prestar atención a los puntos, a las comas, a los espacios, a los silencios. Ya empiezo a sacar incluso modismos literarios donde yo ya puedo buscar correspondencias literarias de un libro con otro libro, ¿vas? Vamos, esa un segundo. Un tercer nivel, yo ya puedo allí armarme una segunda historia de esa primera historia. ¿Mm? O sea, puedo armar una película personal y decir, por ejemplo, el libro de Jonás, lo leo que es el pez que se tragó a Jonás, y bueno, y en esta película que yo me voy a crear, yo soy la que estoy adentro del pez de Jonás y absorbo ese conocimiento a nivel parábola, metáfora, ¿verdad? Y me hace bien todos esos niveles que estoy hablando, todos son buenos y todos me ayudan a ser mejor y a vivir mejor. Y ya queda el último nivel, el nivel del Sod, que se llama o secreto o cábala. Y este nivel ya ahí vamos tan profundo que podemos descubrir cuál es nuestra misión en esta tierra, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para vivir de una forma más liberal entre nosotros, más soberana, alejarnos de esclavitudes y de manipulaciones. Y ahí estaría en la cábala el punto a punto, el paso a paso para lograr ese buen vivir profundo, con discernimiento, con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia espiritual, con activación de la intuición, con activación de la frecuencia azul zafiro, con la activación del cuerpo de luz de la Merkaba, ahí ya es otra, o sea, el sol ya son palabras mayores, ¿ve? Eso nos lleva directamente a establecer una nueva conciencia en nosotros y en la gente que nos va rodeando que quiera, por supuesto, adherirse a esta sabiduría. Exacto, entonces yo lo puedo decir, puedo hacer una breve explicación, resumen, donde la Torá básicamente es el libro bíblico donde ellos se rigen y rezan a través de él en cómo tener un buen comportamiento en la humanidad, cómo ser un buen ser humano, cómo ser un individuo correcto, y a la misma vez tienen la cábala que profundiza a un nivel mucho más espiritual, como conocerse más a profundidad, cómo entender la parte espiritual nuestra del universo, etcétera, y como que combinar con ambas se hace una fusión y es espectacular, Maravillosa, maravillosa. maravillosa, maravillosa, práctica. Y quizás lo que más a la gente le ha hecho sufrir de la cábala es que al principio pareciera algo difícil y pareciera un compendio de tantos libros que como que haría falta ir a la universidad prácticamente para poder entenderlos. Entonces las personas, muchas, se decepcionan ante tanta grandeza y ellos dicen, no, esto no es para mí, esto debe ser para los judíos o para gente más entendida como los rabinos, pero entonces mucha gente ha pensado así limitadamente y se han retirado de la cábala, pero justamente ese es el disfraz de la cábala. Sí, La cábala tiene un disfraz que asusta a ciertas conciencias. sí, no, de Y hecho, discúlpame que te interrumpa. De sí, hecho, yo creo que eso te lo comenté. En mi comunidad donde yo me relaciono, que estoy relacionada de hebreos, de judíos, cuando mencioné y traje por primera vez el tema de la cábala, yo creo que te conté, fue como una cosa horrorizante. Yo creo que ni para ellos mismos, todos no se sienten capaz o a la altura de o con la acuerdo. suficiente, o sea, como, no sé, para poder sostener tanta información que tiene para ofrecer la cábala. Entonces era como que es algo muy, 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 me lo comentaron como algo súper alejado, no estaban relacionados con esto y como que es algo a lo que ni ellos mismos tienen acceso del todo, como que necesitan un rabino, alguien que sí esté preparado, que los guíe, que los ayude, que les explique.
muy bien lo que vos me aportas porque me haces recordar que mis primeras experiencias con la cábala fueron bastante estresantes. Es decir, recuerden que yo vengo estudiando en el primario, en el secundario, en la universidad y en diferentes tipos de conferencias y cursos de biología, de medicina, de farmacia. Es decir, estamos hablando de una persona que está acostumbrada a leer libros, 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 bibliotecas de libros, porque para rendir una materia te tienes que tragar un montón de libros y apuntes. O sea, estamos hablando de una persona que no esté adaptada a leer y que se asuste por ello, no una persona que está metida en el ámbito de leer, estudiar y memorizar y todo eso. Pues que a mí me resultó un estrés. El primer tiempo, que habrá sido el primer año, yo anduve, chicos, muy estresada con ella y yo sentía la sensación de que era algo bellísimo, pero que me superaba tanto que yo sentía como que era un animal. Esa sabiduría yo la vi parecida a una bestia que yo no la podía domar por ninguna punta. O sea, yo me ponía por acá, no la podía domar, me ponía por acá, no la podía domar. O sea, no, yo había estudiado química molecular, biología, física, matemática, cosas muy complejas, integrales hasta la cuarta, todo. A ver, configuración energética electrónica de los átomos, las moléculas, todo eso. Pero esta me terminó, o sea, me bajó todo ese ego que yo tenía y que, ¿cómo no lo voy a entender yo si yo he entendido todas las moléculas del mundo, yo sé hacer de todo, o sea, yo puedo fabricar si quisiera oro, porque no lo he hecho porque no tengo las condiciones ni los aparatos para lograrlo con temperaturas y presiones adecuadas. Yo sabía todo y digo, y esto me va a venir a superar. Así que miren, estuve mucho tiempo con esta sabiduría, así como se sienten muchos, pero eso es lo que hace. Y realmente la persona que persiste, la que no se da por vencida ante esta suerte de bestia de sabiduría, porque es algo que y no termina más aparte. No es que vos te lees el primer tomo y se terminó no, o sea, no termina más porque es tan infinita como Dios mismo. Así mismo. Cuando uno ya la acepta así y deja de asustarse, ahí empieza algo tan bonito. Ella se muestra, la cábala, a la persona buscadora, se muestra como si fuese un niño muy puro, muy amoroso. Ahí se muestra fuera de ese veneno que uno la ve primero como algo muy tóxico que te hace estrés. Ahí cuando tú la aceptas y dejas de quererla agarrar y contener y te sueltas, te entregas, ahí comienza ella como un niño a abrazarte ella a ti. Y entonces ella te explica, la misma literatura te explica que no es como ciencia, no es como lo que yo estudié, me explicaba, eso me lo explicó la misma Cábala. Esto no es estudiar una materia, esto no es estudiar una profesión, esto no es así, esto se estudia con el alma, me dijeron. Y tú, Mirna, vienes estudiando con el intelecto y con tu biná. Sin embargo, esta sabiduría tú la quieres abordar desde tu intelecto, razonamiento, desde tu mente racional, y esta sabiduría se aborda desde tu interioridad, desde tu alma, desde tu corazón, desde tu intuición. Eso, si tú no activas esas cosas y quieres hacer lo que hacías en la facultad, nunca me vas a entender. No va a funcionar. Así que no va a funcionar. Qué Y lindo. funcionó porque yo solté todas y dije, no, esto no se agarra como yo lo quiero agarrar, porque yo lo quería agarrar como cualquier materia, qué sé yo, ¿viste? Y no, Claro. no, no, esto, no, no, esto es Ni, otra cosa.
Sí, me encanta. Yo creo que vamos a tener que hasta incluso este programa dividirlo en dos partes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es fantástico. Sí, porque es que hay mucha información y para que se pueda entender y se pueda Sí, digerir. digerir, Ujú. hay como que tomarse el tiempo. Sí, Bueno, vamos ya a preguntas más concisas, más directas con lo que está sucediendo hoy en día, que es el tema que quería tocar hoy. ¿Qué bien. visión, qué visión me puedes compartir que ofrece la Cábala, ¿verdad? En este momento actual sobre lo que estamos viviendo a nivel colectivo. ¿Tú te refieres a algún país en específico o en general en todas las naciones? Bueno, podríamos tocar ambas. Quiero tocar básicamente por lo que está sucediendo ahora mismo, bueno, lo que sucedió recientemente, que todavía no sabemos en qué va a parar, junto con Israel, Irán y Estados Unidos, y a nivel colectivo en general, porque yo creo no, sabemos que estamos en un momento de la historia radical que va a marcar un antes y un después para todo lo que se viene, entonces como que tocar un poquitito sobre ese tema. Sí, un tema fascinante. Bueno, para la Cábala, todo este planeta será completamente reseteado. O sea, para la Cábala esto no va a seguir igual. O sea, ¿qué es lo que no va a saber? ¿Qué es lo que se va a terminar y por qué se tiene que terminar? Bueno, se tiene que terminar porque estamos llamados a evolucionar, a cambiar muchos estereotipos, patrones y paradigmas que hemos venido viviendo de generación en generación en todo el planeta, ¿no? Patrones como, por ejemplo, el hecho de creer a lo que vemos con los cinco sentidos, por ejemplo, y quedarnos afianzados en lo que vemos con estos ojos físicos. Eso ya se terminó, o sea, para la cábala la humanidad ya está dando su gran salto. ¿Por qué lo está dando ese gran salto? Porque ya se quedaron viejas esas estructuras obsoletas de que solo lo que veo con mis ojos físicos es lo que existe. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo es que nos estamos dando cuenta, mucha humanidad se está dando cuenta de que hay algo detrás de esta materia, que no es esta materia la única realidad? Bueno, pues porque la cábala, que es la madre de todas las sabidurías, la cábala estuvo cerrada muchísimo, pero muchísimos años la cábala. Oh, wow. Llegó hace poco, ya hará, a ver, desde el año más o menos, por decir, 1960, 1970, que ya nacieron rabinos como Rab Ashlag o los Berg. ¿Ves? Estas personas ya traían el llamado de abrir esta sabiduría. Y por supuesto, eso es como tirar una bomba nuclear a todo lo que es el judaísmo, que el judaísmo había creído que la cábala era solo de ellos y para ellos. Entonces, ellos se pusieron a custodiar esta sabiduría por muchos años y no llegaba a los gentiles, vamos a decir entre comillas, es decir, no llegaba a Sudamérica, a Norteamérica. Luego nacieron estos rabinos, como digo yo, que hicieron, abrieron el camino a la Kabbalah y empezaron públicamente, ellos empezaron a escribir libros. Si ustedes van a ver los libros de los Berg, hay montones de hace tantos años que ya están en el mercado y empezaron a vender y a vender y a vender. Y esa información ya se empezó a hacer pública, o sea, la Kabbalah comenzó a llegar a los hogares. De alguna manera el Zohar y todos estos conocimientos tan bellos y profundos empezó a llegar a los hogares. De tal manera que mucha gente empezó a preguntarse a sí mismo, ¿qué está pasando? ¿Quién soy? Es decir, la cábala te lleva a eso. Si tú empiezas a leer información o a escuchar información, vas a terminar planteándote justamente tu origen, qué es lo que haces aquí en este mundo y vas a salir del automatismo.
Porque cuando uno se hace preguntas, el automatismo se interrumpe, ¿ves? Entonces, de esta manera, todo lo que es ascensión de conciencia ha estado liderado por los conceptos de la Cábala. Ahora, vuelvo a decir, cada religión y cada espiritualidad que ya sabemos que tomaron de la Cábala, cada una se adjudica el mérito de ser ellas las que han lanzado el conocimiento de la ascensión espiritual. Son ellas las que están alumbrando al mundo de alguna manera, enseñándoles a meditar, enseñándoles a convertir el deseo de recibir para nosotros mismos en un deseo de recibir para compartir, que como que son ellas las que están enseñando lo del amor incondicional, lo de la creatividad. Hay mucha gente que no es cabalista y está hablando de estos términos que yo les estoy diciendo, la frecuencia azul zafiro y todo eso, pero la verdad, todos esos conocimientos los han sacado del Zohar. El Zohar habla de la creatividad como el próximo paso que va a liberar a la humanidad. La creatividad, es decir, la creación de proyectos, emprendimientos, empresas, donde cada persona se va a nutrir a sí mismo a través de ese proyecto y va a acompañar los procesos de otros a través de esos proyectos. ¿Ves? Es decir, que lo que es la teoría del área laboral, todo lo que es laboral va a ser modificado. Estoy hablando de lo que dice el SOA. Es decir, ya la dependencia de un patrón y un empleado y las diferencias de clases sociales, también el SOAR dice que será abolido todo eso. Porque una conciencia superior se va a instalar en la tierra. Y esa conciencia superior nos va a hacer unificarnos a todos. Farmacéuticos, carpinteros, vendedores de zapatos, todos unificados. Los más ricos, los más pobres, todos unidos en un solo lazo, que será el amor incondicional. Sí. ¿Ves? Así que todo el conocimiento que ustedes encuentren por las redes, por lo que sea, vienen extraídos del SOAR. ¿Qué pasa? A la gente prefiere mantener en oculto las fuentes de dónde están sacando la información. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía cuesta romper y es que la cábala es judía. Claro. Entonces, las personas no se quieren asociar, no quieren que se les asocie con los judíos y no quieren que se les asocie, digamos, con una religión. Entonces, toman el concepto de la cábala, pero no se hacen nombrar cabalistas ni judíos, ¿ves? Claro. Entonces, hay un rechazo mundialmente, hay un antisemitismo mundial, hay un odio gratuito contra Israel. Toda la vida fue igual, le destruyeron los dos templos, los llevaron cautivo a Babilonia, o sea, esto no es nuevo, este odio gratuito no es nuevo contra Israel, contra los judíos. Sin embargo, a ellos Dios, la fuente, les dio la custodia de la cábala hasta cierto tiempo, porque antes de ello, que ellos tenían escondida la cábala, es porque aquí había una noche espiritual en el planeta, una noche muy larga, de más de 400.000 años de noche. ¿Qué quiere decir noche? No la noche de la noche, Sí. sino de oscuridad espiritual, de no saber más que ser esclavo uno de los otros. Y la Cábala dice que ahora en este tiempo, justamente ahorita, ya mismo, ha descendido ya el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es una conciencia. El Mesías es un entendimiento que está cayéndole a las personas que de a poco van entendiendo que se puede vivir de otra manera. Exacto. Ya se están dando cuenta que es posible compartir el planeta. ¿Ves?
Sin embargo, cuando fue la noche esa larga, 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 hubo seres que se aporrataron, o sea, agarraron el planeta como de ellos, así tal cual pasó con los faraones y el pueblo judío, pasó en el mundo. Se levantaron faraones, no con vestiduras de faraones, y tomaron cautiva a la humanidad a nivel económico, a nivel de la salud, a nivel político, etcétera. ¿Ves? Ahí, Todo disculpa, eso está del Zohar. ¿Cómo? disculpa, yo te voy a hacer unos pequeños puntitos para también, Sí, porque me encanta cómo lo explicas, Mirnita, de verdad, pero es importante decir también un poco al crudo para que las personas entiendan. Ahí Mirna se está refiriendo básicamente, por lo que entiendo yo, por lo que puedo recopilar, la noche oscura es básicamente todo el tiempo en que la humanidad vivió en ignorancia, evitando unirse a la parte espiritual o escuchar un poco más allá de lo que tenemos establecido como lo que debe ser. Y el ser esclavos es un poco parte de esto y dejarnos guiar por las grandes esferas, los grandes, digamos, magnates o las grandes corporaciones. corporaciones que están establecidas, dígase los gobiernos, dígase la economía, dígase todo lo que, Industrias. todas las industrias que básicamente siembran y generan división en el ser humano y no Sí, dejan, permiten a que uno vaya más allá o se cuestione más allá, porque de eso se trata la esclavitud, de seguir solamente una orden o un líder. Y eso es lo que me exacto. está comentando, de que ya ahora por eso se ha abierto esta apertura, y es lo que yo también he comentado mucho en las series no, en las redes sociales y acá, que se trata de que hay muchas personas hoy en día donde ya están despertando, donde ya están compartiendo información de este tipo, donde se está generando conciencia en las personas, y por eso es que yo creo que en verdad ya están sucediendo estas cosas. Y el Mesías, que muchas personas piensan o creían que era una persona física que venía, no, se trata de una conciencia que se expande a la humanidad, donde todos en unificación hacemos que se haga más fuerte, ¿verdad? Claro, el Zohar habla de una masa crítica, que a mí Ajá. me fascina este concepto, porque yo creo que estos programas como el tuyo y como el de otros que aportan a esta luz, pueden ser esa oportunidad de ir motivando la creación de una masa crítica, ¿sí? De Amén. esa masa crítica son personas que ya han entendido estos conceptos, si bien seguimos todavía, por supuesto, en este mundo lidiando con las cadenas, pero ya las cadenas solamente están afuera, porque por dentro ya estamos listos para el mundo venidero. ¿Por qué digo que las cadenas están afuera? Porque hace falta una masa crítica de muchos que tengan solamente cadenas afuera, pero que ya hayan entendido por dentro, porque esa masa crítica va a ser el golpe final que nos va a hacer que todos nos desenchufemos de un sistema obsoleto, viejo y que ya está caducado, está vencido. Exacto. ¿Me Que ya no entiendes? da para más. Así mismo. No. Entonces, pero necesitamos que muchas personas vayan decidiendo, vayan eligiendo vivir en este nuevo mundo, en el mundo venidero que ya está presente, pero como que falta la unificación de más personas todavía, que nos pongamos de acuerdo y que vayamos tomando nuestras propias elecciones a nivel de la horticultura, a nivel de la biología, a nivel de la salud. Es decir, pequeñas revoluciones pacíficas, Sí. ¿verdad? Que, por ejemplo, se armen comunidades de emprendedores, comunidades de creativos, de literarios, de esto, de lo otro, y que nos vayamos apoyando y este apoyativo sea a nivel mundial, no solo por sectores, que podría empezar por sectores, no digo que no, pero que al final tiene que ser impactada todas las naciones ir copiando esos modelos de regeneración de la conciencia. Así mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pudiéramos decir
Hablando proféticamente en el Cábala se habla, ¿verdad?, de esto que está sucediendo hoy en día. O sea, ya estaba Sí, predestinado que fuera así. sí. Ok. Uno de los, uno de los ítems que la cábala toma como señal, vamos a decir, Sí, de que esta conciencia está caducando en forma global, es todavía la presencia de amenazas nucleares y de guerras entre nosotros, siendo ya obsoleta esa forma de comunicación. Vamos a decir que la cábala enseña que nosotros podemos comunicarnos desde un lenguaje mucho más profundo que solamente el lenguaje estructural del idioma. exacto. La Sí, nueva conciencia va a comenzar a hablar un nuevo idioma, el idioma del amor. El idioma del amor no es algo poético. El idioma del amor es un idioma inteligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese idioma tiene alternativas y soluciones que no se pueden ver desde el mundo del amor egoísta, que es el que hemos estado viviendo durante toda esta noche de años, ¿verdad? Este amor que es generoso y es un amor expansivo y compasivo es inteligente porque observa muchas maneras, miles de maneras de solucionar las diferencias. sí, Entonces, una de las maneras que la Cábala enseña de solucionar las diferencias es trabajar algo que se llama dualidad, ¿verdad? Entonces, la presencia de guerras habla de una dualidad. Pero ¿de qué dualidad? Dice el Zohar. ¿Cuál es la dualidad? La dualidad es interna, ¿sí? Porque el Zohar dice que todo lo que se ve por fuera, toda guerra que está afuera nuestro es una guerra que está adentro nuestro. ¿Ves? Entonces, el Zohar dice que nosotros tenemos el mundo que hemos construido. así mismo. ¿Ves? Así. Hemos alimentado cierta manera de vivir entre nosotros, odios, guerras, rencillas, competencias, envidias, todo eso. Eso fue creciendo, se transformó en un gran gigante que hoy nos da látigos a todos, ¿no? Nos atormenta y nos está siempre invadiendo, ¿no? La shalom o la paz interior de cada uno de nosotros. Entonces la Sí, Cábala dice que toda guerra es reflejo de una guerra interior. Ahora, ¿cuál es la solución? Si la guerra exterior es un reflejo de una guerra interior, ¿qué solución brinda la Cábala? Bueno, la cábala brinda que si tú te acercas a ella, le pierdes el miedo y tratas de entenderla con tranquilidad, desde el amor, desde la inocencia de un corazón de niño, ella ujú, se te va a revelar a través de un mapa de la conciencia que la cábala ofrece que se llama árbol de la vida. Y el árbol de la vida es un mapa, como digo yo, hacia la liberación mundial. Allí, si los iraníes pudiesen por un momento dado, ¿verdad?, hacer algo extraordinario con ellos mismos y entrar en el estudio del árbol para ellos mismos, ellos terminarían abrazados con Israel. Y cuando ellos se abracen, es señal de que llegó el Mashiach. Es decir, que ya se estableció, quiero decir, mundialmente, o sea, masa crítica. vale, entonces según la profecía, esto es lo que debe ocurrir porque ahora mismo, bueno, ahora mismo, como tú dijiste, por este tema del uranio, de las armas nucleares y todo esto, fue que vino esta intervención que al Sí, final derrumbaron un montón de políticos de allá de Irán que eran bastante peligrosos y por eso acá Trump se proclamó de que fue una gran victoria, de que el pueblo debiera de estar agradecido porque los libraron de grandes opresores que realmente los estaba oprimiendo y eran esclavos básicamente de ellos, porque bueno, sabemos el tipo de religión y de vida que se vive por allá, no vamos a tocar en eso. Pero entonces, según lo que me cuentas, al final de que ya de los tiempos, Irán e Israel se abrazan. sí, sí. Wow.
¿Qué es lo que va a pasar? Cuando esa conciencia se instale, el león habitará con el cordero, ¿ves? Nada. El lobo habitará también con los niños y ya no habrá de quién temer, porque ya se habrá desterrado esa semilla de la dualidad entre nosotros, habremos recobrado la memoria y nos habremos dado cuenta que somos todos hermanos y que este planeta es completamente nuestro. Me encanta. Me encanta, Mirni, así, ojalá esperemos que así sea y que de verdad hoy en día, porque es algo con lo bueno, que a mí me entristece por momentos cuando veo tanta dualidad y tanta división que se vive y que cada vez es más, pero también veo y me enfoco en la parte positiva de todo el que sí está despertando, de todo el que sí está poniendo un granito de arena para que esto siga creciendo y sea cada vez más fuerte. Y eso me lleva a preguntarte, ¿verdad? ¿Qué papel juega cada persona como individuo en este gran cambio colectivo? O sea, ¿cómo podemos aportar a nivel energético? ¿Cómo podemos despertar? ¿Qué podemos hacer para empezar en este despertar? Bueno, muy buena tu pregunta. La primera cosa que quería decir es que la dualidad no fue ni mala ni buena, fue un programa por el cual tuvimos que atravesar, ¿verdad? Sí, Porque, a ver, estamos constituidos dualmente. Tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas, etcétera. Estamos con dos cerebros, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Bueno, entonces es para que uno, si va a trabajar la dualidad, entienda desde el amor esa configuración que somos y que la podemos trascender. Y esas son las herramientas que ustedes, el que quiera trascender la dualidad, más allá de que siga presente, pero que la podamos trascender, superar, ¿no es cierto? Y entrar en otra dimensión de la realidad, eso lo hacemos a través del estudio de la cábala. Sí o sí, o sea, no es que la cábala, a ver, no es una religión, como les dije. Si ustedes, cada uno por sí, per se mete a estudiar esto, van a ir dándose cuenta de cómo vivir en la nueva humanidad, cómo va a ser esa nueva humanidad y uno empieza como a resonar con esa nueva humanidad y va eligiendo desde ya, va eligiendo vivir de otra manera. Y tú me preguntas qué puede aportar cada uno como individuo a esta nueva conciencia. Bueno, en primer lugar, si yo no tengo nada que aportar, porque en realidad yo necesito curarme a mí mismo primero y después aportar, yo aconsejo eso. Curémonos a nosotros mismos, sanémonos a nosotros mismos. Y yo creo que por ahí es el comienzo. Nos tenemos que curar entre nosotros de la envidia, de los complejos, de la baja estima, de la competencia, del egoísmo, de los programas que traemos de nuestros ancestros, o sea, sanar nuestro árbol, ¿verdad? Sanarnos energéticamente y ahí ya estamos contribuyendo. ¿Sí? La forma es esa. Si yo no me he metido nunca en ninguno de estos temas, no comenzar a ayudar hacia afuera, ayudarme a mí mismo en este momento, ya estoy haciendo ese trabajo de iluminarme y cuando yo me ilumino, ¿saben qué? Se ilumina todo mi entorno. Una persona que encienda la luz en una habitación oscura, esa luz, esa oscuridad desapareció. así mismo, me encantó. Qué respuesta más linda, Mirna, me encanta. ¿Cómo? Mira, hay algo que quiero tocar que me gustaría que explicaras. Es esta, con la misma dualidad, cómo a veces lo que nos molesta afuera refleja lo que tenemos que trabajar dentro, como lo que acabas de explicar ahorita de la guerra que está sucediendo afuera tiene más que ver también con la guerra interna que tenemos que batallar nosotros mismos. Entonces, Exacto. ¿cómo poderle explicar eso a las personas para que entiendan? Porque a veces somos muy
jugamos, es muy fácil, porque todos hemos estado por ahí en la parte víctima y en señalar hacia afuera y culpar todo hacia afuera, en vez de Sí, cómo poder dar herramientas en cómo poder entonces trabajar hacia adentro, cómo identificar más como que, ajá, esto me causa ira, déjame entonces antes de culpar hacia afuera o decir que es razón de la situación, ver qué está pasando conmigo o cómo puedo yo abordarlo de una forma diferente o analizarme, autoanalizarme a mí mismo para que esto cambie. mira, hay maestros que nos han dado una información gratuita y yo los invito a visitar los canales de estos maestros y ya con eso ustedes ya van a tener un camino a caminar. Está el maestro Mario Sabán, que es el maestro que me entregó su escuela aquí en Mendoza, porque yo soy la presidenta de SOC 22 Mendoza, aquí en Argentina. Les recomiendo intensamente y con todo mi amor que escuchen toda la gratuidad que él ofrece al mundo con sus charlas que da en todos los países, en todos los lugares. Esas charlas, tomen nota, ese es mi consejo, ¿no? Ya que tú lo dices, tomen nota y vayan armando una bitácora de todo lo que este maestro les va a ir haciendo pensar, reflexionar, porque el trabajo es personal. Yo puedo acercarme a grandes maestros, pero ellos no van a hacer el trabajo que a mí me corresponde hacer conmigo misma. Ujú. Es decir, ningún maestro va a venir a suplir mi esfuerzo hacia mí, hacia la reeducación de mi conciencia. Ese es un trabajo que me toca a mí. Ahora, aprovecharlos a ellos es de persona sabia, de persona que se ha dado cuenta que si estas tres grandes luces como Mario Sabán, Javier Volkov y Albert Goslar están en este mundo incluso vivos, es momento que nosotros prestemos el oído y la Claro, gratuidad que tienen ellos para enseñarnos no cobran nada. Si, claro, si uno quiere ir más adentro y seguir profundizando, vas a entrar en escuelas pagas, claro, pero claro. les digo la verdad, lo gratuito que tienen es una maravilla. Yo también desde mi escuela, SO 22 Mendoza, tengo muchísimos talleres, infoproductos, libros digitales, tengo una propuesta muy amplia también, muy pedagógica, es decir, fácil y entendible y muy cercana a mis alumnos. Yo trato de ser siempre, estar ahí cerca de ellos para irlos acompañando en los procesos. Pero sí les recomiendo eso, acercarse a los maestros y comenzar a responsabilizarse de la emoción de ustedes, del pensamiento de ustedes, del físico de ustedes. O sea, yo soy responsable, no soy víctima, soy responsable de la toxicidad que pueda tener en mis pensamientos y soy responsable de transmutar esa toxicidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vayan a los maestros, escuchen a los maestros, háganse terapias holísticas con gente que hace Reiki, con gente que hace biodecodificación. Nosotros también en nuestra escuela, en Casa Cubi, hacemos todo eso. Todo tipo de terapia para transmutar de conciencia, mudarse de una conciencia vieja y pasar a una conciencia nueva. Tienen opciones en este mundo. Basta que se pongan a hacerlo, se pongan en acción. Que tomen acción a sí misma. Mirnita, yo creo que hoy hemos tenido muy buena charla. Vamos a continuar en la próxima con todo lo que Muy tengo bien, para ti, porque me quedaron muchas cosas pendientes. Te quiero decir, bien, te quiero pedir antes de cerrar, si tuvieras que dejar un mensaje de corazón a quienes nos están viendo hoy, ¿cuál sería? sí. Bueno, que se acerquen al SOAR, que busquen por todos los medios de estudiar el SOAR, porque ahí, aunque a ustedes les cueste entender, el solo hecho de leerlo, de poner sus ojitos en esa literatura, toda su memoria va a ser reseteada, toda su memoria celular y álmica. Sí, fíjense el poder que tiene ese libro
que muchos dicen que ese libro es el propio Mashiach. Es la conciencia, es la quinta dimensión, está en el Zohar. Y no es un solo libro, son 25 tomos. Wow, Pero la, los maestros nos dicen que con solo mirarlo, mirar sus letras, escanearlo, aunque el razonamiento nuestro no lo entienda, ya van a ir limpiando y reseteando sus cuerpos. Eso wow. les digo. Busquen el Zohar. Wow, muchas gracias, mi amor. Me encantó eso. Yo voy a también a buscar del SOAR. Porque Amén. tengo conocimiento, pero siempre es buenísimo profundizar más. Hay que Gracias. buscarlo con inocencia, Laurita, o sea, no pensar que necesito un maestro, no, ábranlo si lo tienen o en PDF o como lo consigan. Hay páginas web del SOAR que lo tienen gratuito, lo abren y lo tienen. Y léanlo como quien lee cualquier libro y déjense trabajar por esa energía, dejen que esa energía haga lo que tiene que hacer. Y ya está, es sencillo. Me encanta. Gracias, gracias de todo No. corazón, Mirna, por esta conversación, de verdad, tan llena. Gracias a vos, Laurita, por este espacio maravilloso y que espero que sigas trayendo a muchas personas y vamos armando esa masa crítica que ya Sí, está profetizada, que se va a armar. así Somos mismo. muchos, pero hace falta un poco más todavía. Sí, no, hecho está, así mismo. Gracias por tanta luz, por tanta verdad, por tu guía, por todos tus conocimientos. Estoy segura que cada persona que llegó hasta aquí se lleva algo valioso el día de hoy con toda la información. Gracias Amén, al que está del otro lado, el que nos acompañó. Recuerden seguir a Mirna, va a estar compartidas acá durante el video sus redes sociales. Eh, amén, Voy a dejar aquí también en la descripción y también que puedan acceder a sus talleres, libros y el contenido que son un amén, verdadero regalo para el alma. Así que nada, si algo de lo que se compartió acá resonó contigo, déjanos saber acá abajo en los comentarios, compártanos algún pensamiento, no olviden suscribirse, dejar su like y para impulsar un poquito más este canal y así llega a todas las personas que estén listas para recibir esta información y crecer esta comunidad. Y prendan la campanita, no se les olvide, porque nos vemos muy pronto en una segunda parte para seguir charlando sobre este tema acá en Mente, Cuerpo amén. y Espíritu. Tu espacio Wow, para ti. un honor. Muchas gracias a toda la audiencia. Un Gracias, abrazo grande a todos. Un beso. gracias, mi amor. ¡Mua! Un beso.